Muy buenas tardes, vamos a dejar unos minutitos para que puedan entrar todos y empezamos con esta significativa conferencia. Les voy a pedir que puedan ir silenciando sus micrófonos a medida van ingresando para que podamos también escuchar todos de buena manera. Bienvenidos todos. Les voy a pedir que puedan ir silenciando sus micrófonos, por favor. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia online del día de hoy, dictada por el Instituto Profesional Valle Central y en esta oportunidad organizada por dos sedes, la sede Antofagasta y la sede Puerto Montt de nuestro instituto. Hoy día tendremos el privilegio de escuchar un tema que es sumamente interesante y sobre todo en estos tiempos es muy atractivo. Hoy día podremos escuchar a un experto en el tema estrategias de autodescubrimiento emocional a nivel personal. Antes que todo, quiero dar una cordial bienvenida a todas las autoridades nacionales de nuestro instituto que hoy nos acompañan. Principalmente partimos, ¿cierto?, por nuestro rector, don Horacio Ríos Domic, por nuestra vicerrectora académica, señora Lucy Kuhlman Rosales, también nuestra directora nacional de admisión, Lorena Montiel, nuestra directora nacional de comunicaciones, Sandra Guerrero, nuestra directora de asuntos estudiantiles, Romina Puente. Sean todos ustedes muy bienvenidos. También vamos a entregar un afectuoso saludo a los directores de las sedes que hoy organizan esta importante conferencia. Hablo de la sede de Puerto Montt, partiendo por su directora, doña Elisette Silva, y por la sede de Antofagasta, por su director, don Michael Elguera. Les damos la más cordial de las bienvenidas también a las autoridades regionales de la Universidad Bolivariana que hoy nos acompañan. Antes de iniciar esta importante conferencia, quisiera ceder la palabra a nuestra vicerrectora académica, señora Lucy Kuhlman, para que pueda, por favor, dirigirse a todos los asistentes. Lucy. Hola, buenas tardes. Un gusto de ver tanta concurrencia. Les agradezco la asistencia. Les traigo un saludo del señor rector, que no pudo estar en esta oportunidad, pero él también, igual que yo, consideramos que el tema que va a tocar nuestro especialista Carlos Flores es sumamente importante. Estos tiempos de pandemia nos han traído buenas y malas cosas, y dentro de lo bueno podríamos decir que es el hecho de poder tener momentos grandes de reflexión. Ahí Carlos nos va a poder contar y explicar mucho más de qué se trata, pero creo que es un tema que debemos tocar como personas, como seres humanos y también como docentes y estudiantes que de alguna forma nos vemos involucrados en este autodescubrimiento. Así que agradezco a ambas sedes, a los directores de ambas sedes, que hayan podido traer a Carlos acá para que nos cuente, nos ayude, nos oriente, y bueno, después de escucharlo podremos hacerle las consultas que consideremos importantes y necesarias para nuestro crecimiento personal. Así que muchas gracias a todos, un gusto de saludarlos. Gracias, Carlos, gracias, Catherine, y gracias a los directores. Muchísimas gracias, vicerrectora. A continuación, y antes de dar inicio a la conferencia, quisiera hacer hincapié en dos puntos que son sumamente importantes para que podamos llevar a cabo esta sin ninguna dificultad. Lo primero dice relación con los micrófonos. Les voy a pedir que podamos todos mantener los micrófonos silenciados. Esto nos va a permitir que podamos escuchar a nuestro conferencista y que también no se nos acople el sonido. Y lo segundo dice relación con que esta sala tiene un chat. Lo ideal es que todas las consultas, todas las dudas, todos los comentarios puedan ser escritos por ustedes en el chat. Al final de la conferencia, nuestro relator va a dejar unos minutos para poder responder a sus preguntas. Dicho esto, podemos ya dar inicio a lo que nos convoca. Como mencioné al inicio, hoy día nos convoca un tema que es sumamente interesante.
y que versa sobre estrategias de autodescubrimiento emocional a nivel personal. Hoy tendremos el honor de escuchar a don Carlos Flores Codocedo, el que es psicólogo. Él es también terapeuta complementario, es especialista en flores de Bach, interespecie, y también es docente de nuestro instituto profesional. Carlos, agradecemos profundamente que haya aceptado esta invitación, agradecemos el tenerle hoy día ante este auditorio, y él también que nos pueda compartir todos sus conocimientos referentes a este tema tan importante. Carlos, el tiempo es suyo, puede hacer uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Primero que todo, muy buenas tardes tengan todos. Espero que tengan una muy buena tarde. Y bueno, como dijo ahí nuestra querida presentadora, el tema de hoy es estrategias de autodescubrimiento, pero a nivel personal. Y qué mejor que, como decían recientemente, en estos tiempos que han sido bastantes de cambios, de tener que adaptarnos a distintos estilos o modos de vida, y qué mejor que descubrir la parte personal de nosotros, ¿verdad? Entonces ahora voy a compartir la presentación para que vamos viendo un poco estas estrategias. ¿Se ve bien la presentación? ¿O aún no se ve? Aló, aló. Ahí está. Ahí sí. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, Carlos. Súper. Entonces empecemos. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría hablar un poquito desde el sustento técnico en donde me paro para realizar todo lo que es mis terapias y estas charlas, la construcción de estas charlas propiamente tal. Y eso es la psicología positiva. Y bueno, dentro de los modelos o teorías dentro de lo que es el impulso de la psicología positiva, hay un modelo con el cual trabajo y que me ha dado grandes frutos dentro de la terapia y a nivel personal, y es el modelo ecológico o teoría de Bronfenbrenner, ¿verdad? Y me gustaría explicar un poquito como para tener ahí un poco la claridad de qué es lo que explica esta. Ahí sí, parece que teníamos un poquito de problemas con el sonido. Pero esta teoría básicamente lo que quiere explicar es que el ser humano, para evolucionar o para desarrollarse dentro de su vida, eh, no solamente es determinado por un ambiente, sino que son varios los ambientes que influyen en la persona para que ésta evolucione y se adapte, ¿verdad? Y bueno, este autor propone de que si uno de estos sistemas o eslabones se llega a ver contaminado negativamente por cualquier razón, todos los demás van a entrar en cadena en lo mismo, como una especie de efecto dominó. Entonces, un ejemplo de ello podría ser, no sé, somos una persona que tiene no muy buenos hábitos de alimento, comemos a deshoras probablemente, o no comemos, o comemos más de la cuenta. ¿Y qué va a pasar? Que si seguimos con ese hábito, con ese estilo de vida, nos va a llevar con el tiempo quizás a tener ciertas repercusiones físicas, a nivel físico, a nivel de salud física, ¿verdad? Y vamos a probablemente a sentir malestar físico, ya sea si es que no comemos nada, mucha hambre, ¿verdad? Dolor en la barriga, si es que comemos mucho, quizás vamos a subir un poquito de peso, ¿verdad? Si es que comemos a deshoras, nos va a pasar la cuenta
con el cansancio, no vamos a tener mucha energía, ¿verdad? Y eso va a impactar directamente en lo que es mi salud mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene mucha hambre, por ejemplo? Hay probabilidades de que esté más irritable o que no tenga mucha energía, y eso ¿cómo va a repercutir a nivel mental? Quizás no voy a poder ejercer las mismas tareas que antes hacía, voy a tener dificultades para concentrarme, para atender, ¿verdad? ¿Y eso qué va a pasar? Me voy a sentir de cierta manera quizás frustrado, me voy a sentir enojado y voy viendo de que ya no es solamente mi salud mental la que está comprometida, sino que a su vez también se comprometió mi sistema emocional. Me estoy sintiendo frustrado, me estoy sintiendo quizás un poco más irritable que antes, ¿verdad? Y voy viendo de que mi sistema emocional también va declinando. Y de esa manera quizás no voy a querer ir al trabajo, quizás como estoy un poquito más irritable voy a tener problemas a nivel social, quizás voy a andar un poco más peleador, voy a andar un poco más irritable por las cosas que me digan, y ahí también se va a ir perjudicando un poco mi área social, ¿verdad? Y si vamos viendo, todas las áreas se vieron afectadas solamente por el hecho de no tener una alimentación quizás correcta, ¿verdad? Eso es lo que propone un poco esta teoría, que todo está conectado en sí, ¿verdad? Y si hacemos o tomamos o tenemos hábitos positivos, vamos a tener una salud, ¿verdad? Tanto física como mental, como emocional, ¿verdad? Social, buena. Y si no tenemos buenas decisiones respecto a este estilo de vida y tomamos un estilo de vida quizás un poco más negativo, podríamos tener consecuencias a la larga negativas. Entonces, es ahí donde toma crucial importancia dos conceptos eh, en sí que son la comunicación asertiva y la conducta asertiva. Y esto me recuerda mucho a una frase que una vez estaba conversando con una amiga muy cercana y que me hizo mucho sentido, y desde ahí empecé a trabajar harto este constructo propiamente tal, que es el lenguaje construye realidades, ¿verdad? O sea, si analizamos un poquito y nos detenemos a analizar un poco esta frase, nosotros determinamos con el lenguaje, o sea, haciendo cita un poco al primer axioma de la comunicación, es imposible no comunicar, ¿verdad? Entonces, si en la manera de que no estamos comunicando, ya sea con una carta o con nuestra voz, ¿verdad? También lo hacemos corpóreamente, también lo hacemos conductualmente. Y al decir el lenguaje construye realidades, eh, yo creo que esa frase es muy potente, ya que con lo que decimos a una persona, nosotros vamos a estar también influyendo dentro de lo que es la construcción de su mundo interno. Siempre recordemos de que todos somos seres únicos, que somos seres irreemplazables, inigualables. Entonces, lo que yo piense, lo que yo percibo, lo que yo siento va a ser muy distinto de lo que es lo que siente mi vecino, lo que siente mi hermana, lo que siente mi madre, lo que siente mi abuela, ¿verdad? Porque son personas y universos totalmente distintos. Y desde ahí eh, nace también otro concepto que tiene que ver con los factores de riesgo que nos alejan un poquito de nosotros mismos, podríamos decir. Y estos mismos factores de riesgo tienen que ver un poco con una profecía autocumplida, que tiene que ver con lo que estábamos hablando un poco, que es que el lenguaje determina mucha realidad. Y la profecía autocumplida tiene que ver con esta suerte de, si yo le digo a un niño en su infancia que es tonto o que es malo o que no es bueno, y generalmente voy repitiendo ese patrón y ese patrón y le voy diciendo eso, el niño al final va a terminar construyendo una imagen de sí mismo negativa, ¿verdad? Y ahí tenemos un poco la ley de Pigmalión o profecía autocumplida, que tiene que ver con que el lenguaje y las cosas que me van construyendo con los demás determina un poco cómo voy a comportarme, ¿verdad? Y tiene que ver y está muy relacionado con la construcción de el autosaboteador o saboteador interno, que es una construcción muy, muy singular
que me gusta también trabajar con mis pacientes en terapia, ¿verdad? Que hace alusión más que nada a la parte más negativa de nosotros, a esta parte oscura que vive dentro de nosotros y que su función, por así decirlo, es insegurizarnos, ¿verdad? Es hacer que vayamos contra nosotros mismos, ¿verdad? Y de esta manera me gusta mucho. Creo que alguien tiene un micrófono encendido. Bueno, hablando un poco más del saboteador interno, ¿cómo suelo trabajar esta entidad para que la vayan entendiendo un poco? Esta entidad, como les decía recién, vive dentro de nosotros y generalmente es esta personita que nos dice, por un ejemplo claro, ¿no? Hoy, ¿sabes qué? Voy a hacer una dieta, yo voy a empezar la dieta. Y salgo a mi paseo de tarde y me encuentro con el caballero que hace completo hot dog. Esos hot dog tan ricos que me gustan a mí. Entonces, ahí aparece este autosaboteador. Oh, me voy a comprar 3 completos. Y empieza a hablarte esta vocecilla interna que dice, sí, igual podríamos dejar la dieta para mañana, igual podría mañana correr un poco más, hacer un poco más de ejercicio, igual me lo merezco, ¿verdad? Y al final nos comemos estos 3 completos y aparece esta voz de nuevo que nos dice, oye, ¿viste que no podías seguir la dieta? ¿Viste que no ibas a poder hacerlo? ¿Viste que siempre repites? Y tiene que ver con esa voz que nos inseguriza, ¿verdad? Y cuando ya tenemos un poco identificado a este autosaboteador, hay personas, por ejemplo, que lo dividen en muchos. Hay otras personas que solamente grafican uno, ¿verdad? Y que identifican a uno y que le llegan a poner hasta nombre. Esa es la idea, ¿verdad? Conocernos tan bien que conozcamos nuestra parte negativa también y cuán negativos podamos ser. Todo esto con una finalidad, ¿verdad? Porque al pensar en, hoy, ¿cómo será mi autosaboteador? ¿Cómo podrían ser mis autosaboteadores? ¿Cuándo salen? ¿Cuándo aparecen mis autosaboteadores o mi saboteador interno? Esto nos hace pensar mucho en qué conductas y pensamientos nos alejan de nosotros mismos, ¿verdad? Y tiene que ver específicamente con lo que estábamos hablando recién, en el tema de, ay, me voy a poner a dieta y aparece esta entidad en donde yo tengo que tomar una decisión. Y muchas veces aparece esta decisión que me hace retroceder o generar un patrón, ¿verdad? Es como, hoy siempre hago lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave en sí? Ahí llega así como dentro de, ¿cómo puedo salir de este patrón? ¿Cómo puedo salir de estos factores de riesgo, ¿verdad? Y aparecen estos factores de protectores al final, que primeramente, ¿por qué no decirlo? Generar o construir, así como estábamos diciendo de que el lenguaje determina, ¿verdad? Ciertas conductas, el lenguaje también puede hacer de que nosotros construyamos una imagen mental positiva de nosotros mismos. Y como recién les decía, esto también nos invita a reflexionar de cuán positivo realmente soy, cuán positivo realmente considero que he sido. Y no tiene que ver con cuántas acciones buenas yo haga, por ejemplo, diariamente, sino que es más allá. Cuán satisfecho estoy con la imagen que tengo de mí mismo y que he ido creando tanto personalmente como socialmente. Estoy satisfecho con eso, me siento positivo, ¿verdad? Y si no tenemos esta imagen, por así decir, positiva en estos momentos, tampoco es el fin del mundo, no es que no podamos construirla, al contrario, podemos hacer una imagen idealmente positiva de nosotros mismos y, ¿por qué no?, convertirla en nuestro proyecto de vida personal, en donde este mismo proyecto de vida nos invita a descubrir qué emociones me hacen ser más positivo, qué emociones me hacen ser quizás más negativo y para qué, para poder detectar y alejarme o poder hacer otra cosa para no repetir esas acciones que estoy considerando negativas, ¿verdad? ¿Y cómo hago este escudo? ¿Cómo genero este escudo que me haga decir, ya, voy a ser impermeable quizás a las críticas destructivas del resto o a las críticas constructivas que también me tomo quizás de sobremanera, ¿verdad?, de las otras personas?
Entonces, aparece un concepto que es muy, muy peculiar, que es la ataraxia, ¿verdad? Que es la capacidad de eh, ser feliz y alcanzar un estado de tranquilidad sin ser autocomplaciente, ¿verdad? Y sin tener miedo, en realidad, de lo que me puedan decir los demás. Es como una suerte de profecía autocumplida, pero positiva, ¿verdad? A pesar de lo que los demás me digan y de todos mis miedos internos, voy a transformar todo eso en gasolina para que todo eso tenga una finalidad positiva. Y esa ataraxia se convierte en mi escudo. ¿Para qué? Para alcanzar un estado de adaptabilidad, ¿verdad? Y en otras palabras, para que pueda alcanzar ciertos estados de resiliencia, o sea, que pueda decir, ya, ante la adversidad me caigo, pero de esta caída puedo aprender y sacar frutos y sacar experiencias positivas. O sea, a pesar de que quizás la experiencia fue muy negativa, me trajo muchas experiencias o muchas enseñanzas, ¿verdad? Y de eso habla un poco la ataraxia. Entonces, suena súper utópico todo esto, ¿verdad? Pero ¿cómo alcanzamos esa ataraxia? ¿Cómo alcanzamos a generar ese escudo protector que me va a dar seguridad y me va a hacer alcanzar la tranquilidad, ¿verdad? Y la paz mental que necesitamos, ¿verdad? Y justamente tiene que ver con estas estrategias de autocuidado y análisis personal. Y ¿por qué no hablar de una de mis favoritas? Que es la actividad asistida con animales, que también fue el tema de una de las charlas que realicé con anterioridad, ¿verdad? Y esta estrategia, tal cual lo dice, está relacionada con animales. Son actividades que se realizan con compañeros animales. ¿Y cuál es la funcionalidad de esta estrategia? ¿En qué me va a ayudar a conocerme a mí mismo tener una mascota, ¿verdad? ¿Cuál será el secreto? Y en realidad no es mucho el secreto. En sí, es que cuando nosotros vinculamos con alguien, ¿verdad? O con otro ser, se genera la liberación de oxitocina, ¿verdad? Que es la hormona del amor, ¿verdad? Y que se libera generalmente en ciertos estados ya cuando estamos enamorados, cuando la mujer va a dar la luz, cuando la mujer da pecho, generalmente. Y es una hormona que trae muchos beneficios positivos en la persona y en nuestra salud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sí? ¿Cómo me va a ayudar esta actividad a conocerme a mí mismo? Para conocer a otra especie, a otro animal, tenemos que hablar, tenemos que vincular con este animalito. Y no es llegar y decir, ya, voy a adoptar un animal. No, sino que voy a adoptar un animal, voy a estudiar cómo se comunica, qué necesidades tiene, qué es lo que le gusta, qué es lo que le desea. O sea, al final terminas aprendiendo casi otro idioma, ¿verdad? Y para hacer eso tenemos que tener un conocimiento más o menos grande de nosotros mismos. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Y desde ahí también ver cuál animal va a ser el más idóneo para mí, ¿verdad? Hay personas que tienen más afinidad con perros, hay otras que tienen más afinidad con gatos, otras con otros roedores, ¿verdad? Y así. Pero la idea es que podamos vincular con alguien, una, para generar estos estados de oxitocina debido a la vinculación, y dos, para poder darme cuenta de que podemos generar vinculaciones con otras, incluso con otras especies. Y al hacerlo nos vamos a ir dando cuenta de que tenemos ciertas capacidades, ciertas destrezas, incluso cierta conexión de reflexión cuando vamos a pasear a nuestra mascota, ¿verdad? Y trae un montón de beneficios, como ayudar con la ansiedad y el estrés, y al estar con los niveles de ansiedad y estrés bajos, ¿qué nos va a posibilitar eso? A estar un poco más tranquilos, más serenos, a poder pensar en nosotros mismos. También estas mismas actividades nos ayudan a socializar, ¿verdad? A fortalecer nuestro sistema inmune, a identificar nuestras emociones, ¿verdad? Y aquí para ver si un animal se siente de alguna manera, tenemos que tener una cierta capacidad de empatía para poder decir, sí, le duele la guatita, sí, se siente bien, se siente incómodo, se siente ansioso, ¿verdad? Eso beneficio nos trae un poco las actividades asistidas con animales. Otra de las estrategias que
dentro de mi trayectoria laboral me ha traído muy buenos resultados, es la utilización de la musicoterapia, de la música en terapia, ¿verdad? Dentro de lo que es el autodescubrimiento, la musicoterapia o la música propiamente tal es una inductora de emociones. Y al decir inductora de emociones, les ha pasado generalmente cuando, no sé, tenemos un día muy malo o tenemos una situación muy triste, generalmente ponemos música, nos ponemos nuestro audífono y ponemos como música como para ese, ese momento, ¿verdad? Empezamos a escuchar música un poco más lenta, quizás un poco más triste, y hasta como vamos viendo como que hasta la atmósfera va cambiando, me voy sintiendo como con más pena, y también al revés. Esos días, no sé, pues ese día de fin de semana, ese día que tengo libre y quiero hacer aseo en mi casa, pongo música más o menos movida, ¿verdad? Y su reggaetón quizás, a los que les gusta el reggaetón, la cumbia, las rancheras, como música que nos hace activar ciertas cosas de nuestra emocionalidad y nos van dando quizás fortaleza, más energía, o vamos induciendo estados emocionales. ¿Cómo nos ayuda en sí la música a conocernos a nosotros mismos? Ayuda en sí a encontrarnos con emociones que nosotros vamos buscando realmente. Es decir, si vamos a buscar y queremos decir, hoy me quiero sentir de esta manera, podemos escuchar una canción que me haga evocar esa emoción, ¿verdad? Entonces, vamos dándole mucha importancia y mucho más acento a nuestra emocionalidad cuando lo combinamos con un poco de música. Además de eso, trae un montón de beneficios como el desarrollo en la capacidad mental. Y al decir el desarrollo en la capacidad mental, hablamos de que la música generalmente a algunas personas les ayuda a potenciar ciertos niveles de concentración, ciertos niveles de atención, ¿verdad? Estimula el lenguaje, podemos aprender incluso hasta otros idiomas escuchando música. Pero me gustaría detenerme un poquito dentro de esto de que desarrolla capacidades mentales. ¿Y por qué? Porque tiene que ver mucho con la siguiente estrategia que voy a profundizar un poco, y es la meditación, ¿cierto? Que la música, hay personas que les sirve y hay personas que no les sirve, ¿verdad? Generar estados de concentración para meditar, ¿verdad? ¿Y qué es la meditación propiamente tal? La meditación, más que, no es llegar y sentarse y pensar en los problemas, es todo lo contrario. Yo creo que todos o la mayoría de las personas no les gusta sentarse a pensar sobre los problemas. Hay personas que sí están en todo su derecho, ¿verdad? Pero hay otras personas que lo último que quieren hacer es sentarse y pensar en todos los problemas que tienen, ¿verdad? Lo único que queremos a veces es desconectarnos, decir, oh, ya. Y de eso se trata un poco la meditación, es tratar de llegar a tener estados de conciencia no más elevados, sino que llegar a generar estados en donde yo me puedo encontrar conmigo mismo. Y bueno, hay muchas escuelas de meditación, hay escuelas que tienen ciertas doctrinas, pero en sí uno puede buscar la que sea más ad hoc a sus principios, a sus creencias, ¿verdad? Pero la idea es practicar la meditación. De hecho, hay algunas corrientes de meditación que dicen que no es necesario sentarse a meditar, sino que también uno puede meditar haciendo diferentes cosas o rutinas que no tengan tanta actividad física o tanta actividad social, como por ejemplo plantar una planta, ¿verdad? Dibujar, ¿verdad? ¿Y cuáles son los beneficios que nos ayuda la meditación? En sí, mejorar nuestra capacidad de adaptación, que es algo que viene como anillo al dedo dentro de lo que es estos tiempos, más que nada, que hemos tenido que sufrir varios cambios. Y como animales que somos, todos tenemos un poco de resistencia al cambio, ¿verdad? Y se generan a veces en ciertas personas estos trastornos de adaptación, sensaciones de no querer cambiar a lo que ya me estaba acostumbrando quizá. Y meditar eh, nos ayuda un poco a
a encontrarnos con ciertas cosas que, como hemos ido viendo en esta charla, que son cosas positivas y negativas. Siempre recordemos que somos seres polares, y dentro de nosotros habitan partes positivas y partes negativas, y que tenemos que tener gran conciencia de ellas, porque el que tengamos conciencia de la parte negativa no nos hace malos, nos hace tener una capacidad de conocimiento mayor de nosotros mismos, y esto nos posibilita a tomar decisiones y a tomar conductas que a la larga van a decir, no quiero ser así, no quiero ser así, voy a hacer o voy a tomar estrategias que me ayuden a no ser de esa manera en cómo me estoy viendo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos alcanzar eso? Con estos, con estos estados de conciencia que les decía, es pensar sobre el pensamiento, más que nada. Es decir, más allá de una emoción, más allá de un pensamiento, es ser uno con el ambiente, es escuchar, es detenerte, ¿verdad? Y tratar de no tener ninguna preocupación. Y si no llegamos a alcanzar ese estado, ver y decir, tratar de percibir qué es lo que logré alcanzar, ¿verdad? Si en ese estado de meditación logré por último escuchar el trinar de un pájaro, que antes no lo hacía porque había mucho ruido de automóviles quizás, pero ese día alcancé a escuchar el trinar de los pájaros, concentrarme quizás en eso, ver un poco más la parte positiva de las cosas que voy haciendo en vez de cargarme un poco a lo negativo, ¿verdad? Y como hablábamos un poquito de que estas escuelas también proponen de que podemos meditar haciendo otro tipo de actividades, nace también un poco el enganche respecto a la otra estrategia que quería compartirles respecto a lo que es arte terapia, ¿verdad? Esta técnica en que nos puede ayudar a conocernos a nosotros mismos, principalmente al uso de la creatividad, al usar nuestra creatividad, al indagar dentro de nuestro mundo interno y decir, hoy, ¿qué voy a dibujar? También nos encontramos directamente con nuestro mundo emocional, ¿verdad? Y al encontrarnos con nuestro mundo emocional, vamos a ver o vamos a percibir que podemos plasmar ciertas emociones que antes no podía decir. Hay personas que les pasa que es que hoy no puedo decir cómo me siento, y les es mucho más fácil plasmarlo en una danza, ¿verdad? Plasmarlo en una composición de guitarra, plasmarlo en una canción, en la composición de una canción, plasmarlo en un dibujo, plasmarlo en literatura, ¿verdad? En un poema, en un relato. La arte terapia es una de las terapias que más me gusta porque tiene una pluralidad de formas para poder sentirnos bien, para alcanzar el bienestar mental, para alcanzar el conocimiento emocional. Porque si no te gusta dibujar, puede que te guste bailar. Si no te gusta bailar, puede que te guste escribir. Pero el arte terapia está conectado con algo que es vital. Y eso es precisamente con algo que nos guste hacer. Y al hacer algo que nos está gustando, vamos a estar liberando esa hormona con la que hablamos hace un poquito de la oxitocina, ¿verdad? Y al sentir y al liberar hormonalmente esta oxitocina, vamos a tener una mejor actitud, vamos a tener un mejor pensar, vamos a pensar de manera más tranquila, vamos a pensar de manera mucho más calmada, y eso se va a traducir en una conducta mucho más positiva, en una salud mental mucho más positiva. Y vamos a generar un pronóstico de vida mucho más positivo, que es lo que tenía que ver, o lo que decía este gran autor, Bronfenbrenner, de la teoría ecológica. Si es que tenemos una actitud positiva ante la vida y vamos haciendo y vamos teniendo hábitos positivos dentro de nuestra vida, todo va a ir viento en popa, por así decirlo. Eso, más que nada, espero que realmente les haya gustado esta charla. No sé si tienen preguntas, dudas, consultas. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, bueno, es sumamente interesante todas las estrategias que nos acaba de indicar. Viendo en el chat, justamente hay una persona que acaba de exponer algo que me gustaría leérselo para que usted ahí nos ayude con la respuesta. Camila indica, Ningún problema.
Durante la cuarentena he hecho uso de mi tiempo para reencontrarme y conectarme conmigo, puesto que me di cuenta que no sabía muy bien cómo estar sola. Al conocerme a través de la escritura, el baile, la meditación, noté que tenía ciertos patrones de conducta que se repetían mucho y lo comencé a integrar, aceptarlos y tratarlos con compasión, ya que son algo de mí que puedo mejorar. Sin embargo, teniendo toda la intención de cambio y teniéndolo presente, sigo cayendo en el patrón de conducta de manera inconsciente y me doy cuenta de lo que sucede cuando ya aconteció. Hay ciertos sabotajes que soy capaz de detener a tiempo, pero otros que me superan, incluso siendo consciente de su existencia. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Justamente ese es el poder del autosaboteador. Hacer que te insegurices de cierta manera, hacer que pierdas las ganas. Hablemos de esta manera. La vida en sí es muy larga, ¿verdad? Y trata de eso. Somos animales de costumbre, ¿verdad? O sea, cuando nos acostumbramos a vivenciar o a realizar ciertas conductas en el tiempo, es muy dificultoso dejar de hacerlas. Y como tú misma decías, Camila, a veces nos encontramos diciendo así, hoy de nuevo lo estoy haciendo, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo voy a hacer? Ese, justamente ese es el plus. Nos damos cuenta, ¿verdad? Y justamente fallamos en el hacernos cargo. Pero cuando fallamos, aparece justamente de nuevo esta voz del autosaboteador que te dice, ah, ¿viste que no podías? Ah, ¿viste que no ibas a ser capaz de hacerlo? Y eso hace de que perdamos la fe en nosotros mismos, ¿verdad? Que nos demotivemos y que digamos, realmente no soy bueno, realmente en realidad tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Eso es lo que tenemos que cambiar un poco. Es decir, ya, esto es parte de este proceso. Voy a tratar de que la próxima vez no se vuelva a repetir. La idea es no perder el ánimo, la idea es no perder la motivación y siempre recordar, estás dando en estos momentos el máximo de tu esfuerzo. Probablemente vamos viendo como que nuestro cerebro es un músculo, ¿verdad? Y si lo entrenamos y lo entrenamos, ¿qué pasa con este músculo? Va a ser así un músculo. Lo mismo pasa con nuestro cerebro y lo mismo va pasando con nuestra conducta, ¿verdad? La idea es que no te desanimes y no pierdas esa motivación, porque ya lo estás haciendo. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Gracias, Carlos. Teresa nos dice, cuando haces algo que te gusta y aún así tienes momentos que no puedes controlar, ¿qué podemos hacer? ¿A qué se refiere con momentos que no podemos controlar? Si me ¿Mm? pudiese definir un poquito ese concepto, así como momentos en que perdemos el control o ¿Puedo que... hablar? ¿Control de qué? Sí. Más que nada es eso, Mira, para poder darte una buena respuesta. mira, lo que pasa es que comencé la pandemia y en el primer mes se me atrofiaron los músculos. Entonces Ujú. estuve con tratamiento psiquiátrico, o sea, perdón, con kinesiólogo. Y el kinesiólogo me dijo que si no podía, por lo que estamos viviendo, ir al psiquiatra, me dijo, haz algo que te gusta, pero no te quedes así porque tienes demasiada energía acumulada. Entonces empecé a hacer cuentacuentos. Después de eso no Súper. pude seguir porque se me echó a perder el computador, empecé a tejer. Ujú. Pero me pasa cuando estoy tejiendo, incluso cuando estoy durmiendo, de que tengo ganas de correr, de salir, de llorar, de gritar. Y aunque sigo tejiendo porque me encanta tejer, he tejido muchas cosas, pero sigo con eso. Yo sigo haciendo lo que me gusta, pero en mi Ujú. ser yo sigo en lo mismo. Sigo con ganas de correr. A veces estoy muy tranquila, muy pasiva, feliz tejiendo, pero empieza así como un calor, me empieza a doler la cabeza, quiero tirar todo, quiero correr, quiero llorar, quiero... No hay yo qué hacer, de verdad que no hay yo qué hacer. ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta la música, por ejemplo, como para realizar algún tipo de actividad? Bueno, respondiendo un poquito a lo que quería llegar, ¿podrías
hacer uso de esa emoción, porque siento de que es más que nada una emoción como que está reprimida ahí, ¿verdad? Y que quieres poder como soltarla, ¿verdad? Te puede ayudar mucho lo que es la utilización de la musicoterapia, ¿verdad? Buscar una, una canción, una melodía que te ayude a liberar esa emoción. Y bueno, yo le digo mucho a mis pacientes que si hay una emoción que es como muy grande, así como no vamos a ponernos a quebrar plato, ¿verdad? Porque es muy caro, pero podemos agarrar un almohadón y si queremos podemos liberar energía. Esa es la idea, liberar esa energía, deshacernos de esa energía, cansarnos, ¿verdad? Y poder vivenciarla. La idea nunca es quedarnos con una emoción dentro del cuerpo, porque al fin y al cabo, veámoslo como que somos una olla a presión. Si vamos acumulando, acumulando, acumulando ciertas emociones, una, para tratar de evitar quizás ciertas situaciones, dos, para no incomodar a los demás, porque es muy válido no querer incomodar a los demás con nuestras propias emociones, y vamos reteniendo, reteniendo, vamos a estallar en algún momento, como una olla a presión, ¿verdad? La idea, como le decía ahí su médico, es tratar de distraer la mente, ¿verdad? Pero a veces cuando hacemos muchas cosas empieza yo le digo rumeo mental, ¿verdad? Que es como cuando empezamos a pensar sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestros problemas, ¿verdad? Y no podemos parar y eso genera ciertas emociones. Lo mejor que podemos hacer es pararnos, quizás poner una música ad hoc, de quizás harta energía así, y descargar esa energía que puede ser rabia, puede ser pena. Si hay que llorar, lloramos y gritamos, y si tenemos que usar la almohada, gritamos con la almohada, pero la idea es descargar esa energía, no quedarnos con la energía adentro. No sé si, espero que de verdad esté respondiendo a tu pregunta. Muchas gracias, Carlos. Otra de los comentarios que hay en el chat, Wanda Astorga dice, a través de la pandemia, el uso de herramientas tecnológicas me estresa demasiado. Yo creo que esto es algo que nos ha pasado a la mayoría, ¿cierto? Dice, entonces estoy tratando de usar mi computador, escuchando música y trabajar a la vez. ¿Qué recomendaciones pueden haber justamente para este uso de las tecnologías en estos tiempos de pandemia, Carlos? En sí, bueno, el uso de la tecnología es bastante positivo dentro de lo que es la generación, como decíamos recién, de ciertos estados emocionales, porque en sí nos ayuda, por ejemplo, al tema de la musicoterapia. Hay personas que también dentro de lo que es el uso de la tecnología, el tema de escribir, les sirve mucho. La idea es plasmar nuestras emociones, es conocernos y conocer lo que tienen que decir los demás de nosotros. Entonces, la influencia de sí, de la tecnología, a veces nos juega en contra y también nos juega a favor. Entonces tenemos que tener más o menos equilibrado esas partes. A veces la tecnología tiende a alejarnos un poco de nosotros, ¿verdad? Porque a veces tendemos a robotizarnos un poco, pero también a veces nos ayuda a acercarnos y podemos utilizarla, como recién decíamos, como una herramienta a favor que nos permita generar como el tema de la dibujoterapia, ¿verdad? El tema de la musicoterapia, entonces también podemos convertirla en una aliada. Gracias, Carlos. Efectivamente es lo que la mayoría estamos tratando de hacer en estos tiempos de pandemia, amigarnos mucho con la tecnología. Ya como para ir finalizando, ¿cierto? En honor al tiempo, quiero leer dos comentarios que dicen relación con la conferencia. Alejandro dice, excelente conferencia. En mi caso, la aromaterapia, la musicoterapia y la práctica de mindfulness me ha cambiado la vida considerablemente. Realmente es necesario darse el tiempo para uno mismo y para vivir plenamente. Y Camila después dice, es muy importante comunicar y transmitir Muchísimas los sentires. Como decimos en mi área, lo que no se nombra no existe, que es también aplicable a las emociones. Soltar el peso de la supresión de emociones y perderle el miedo a la vulnerabilidad es un paso para la liberación y la paz. Muchas gracias por su charla. Me sirvieron tus palabras. No perderé la motivación para convertirme en una mejor versión de mí misma. Carlos, yo creo que muchas gracias por esas palabras. estos dos comentarios finales resumen un poco el sentir, yo creo que de todos los participantes. Ha sido una excelente conferencia.
Agradecemos profundamente que se haya dado el tiempo de compartir con nosotros también estas herramientas que son sumamente importantes para conocernos. Qué importante es el hecho de poder aprender a conocernos. Yo creo que ese es un gran desafío. Y así generamos este escudo que nos va a proteger un poco de estos cambios adversos que nos están atacando en estos momentos. Así Muchas es. gracias por sus palabras, hermosas palabras, y también por la oportunidad de Valle Central de darme este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Carlos. Para ya ir finalizando, quisiera ceder en este minuto la palabra al director de la sede Antofagasta del Instituto Valle Central, Michael Elgueda, para que pueda dirigirse a todos ustedes. Michael, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy escuchando atentamente la charla, también las preguntas. Me agrada mucho el feedback que se generó entre los participantes y Carlos. Sin duda un tema interesante, como siempre. Contarles además que Carlos fue docente nuestro y bueno, sigue siendo docente nuestro en el área psicológica, en el área social. Destacar su labor con los alumnos, porque más allá de docente, él siempre prestó un apoyo y un consejo a los alumnos que presentaban cualquier duda durante las clases, y eso es bastante destacable. Quería nuevamente reiterar el agradecimiento a Carlos como relator y el agradecimiento también al Valle Central por coordinar esta charla de vinculación con los medios. Es importante que las personas conozcan del instituto un rol más social, un rol más vinculante que no se ve muchas veces y que se había perdido por el tema de la pandemia. Normalmente el Valle Central Antofagasta hacía estas actividades de cercanía, hacíamos feria, atención social de podología, toma de presión de adultos mayores, invitábamos niñitos con autismo al instituto para que hicieran una simulación de que eran profesores, bueno, etcétera. Con todo esto del distanciamiento social se perdió esto, pero estas charlas, no solamente la Antofagasta, sino otras muy interesantes a nivel nacional, nos han permitido que la gente conozca del instituto y que nos conozca directamente a nosotros en un ambiente mucho más cercano. Muchas veces los alumnos y otras personas destacan que en otras instituciones es muy difícil que puedan conocer cara a cara o conversar cara a cara con autoridades del Valle, y aquí tenemos a la vicerrectora y tenemos a personas de admisión también que se dan el tiempo de poder escuchar y estar en un ambiente más íntimo y cercano. Así que genial charlas, Carlos. Muchas gracias a los participantes y esperen atentos porque se vienen más actividades similares ahora para finales de 2020 y también en el 2021. Gracias. Muchas gracias, Michael. Muchísimas gracias, Michael. Efectivamente, tal como usted lo acaba de mencionar, se vienen muchas actividades interesantes. Queremos agradecer a todos los participantes a lo largo de todo este ciclo de conferencias organizado por el Instituto Valle Central, aquellas participantes que nos acompañan de distintos lugares de Chile. Es lo magnífico de esta pandemia, lo positivo de las tecnologías. Hemos unido fronteras en realidad, hemos unido gente. En este minuto esta conferencia está y fue organizada por la sede Antofagasta y la sede Puerto Montt, dos extremos de nuestro país unidos con un mismo objetivo. El Instituto Profesional llega a todo el país y eso la verdad es que nos pone muy contentos. Les invitamos a todos los participantes de esta conferencia a que puedan permanecer atentos a nuestras redes sociales, también a nuestro canal de YouTube. Esta conferencia fue grabada y por lo tanto también va a ser dispuesta en esos medios para que ustedes puedan volver a verla o estudiarla si así lo gustan. Carlos, reiteramos nuestros agradecimientos. Muchísimas gracias por los conocimientos que hoy día nos entregó. Esperamos más adelante tal vez poder tenerlo nuevamente, o si ya también la pandemia lo permite, reunirnos en forma presencial. Agradecemos a todos su presencia. Esperamos volverlos a ver en otras instancias. Que estén bien. Hasta luego. Luego, muchas Chao, gracias. chao.
Chao, hasta luego. Hasta luego.